Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 10. Libro de Josué, capítulo 10, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su santísima y bendita palabra: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. ¿Sí? Estamos en tiempos de Josué, comenzando su entrada a la tierra prometida, comenzando a derrotar a sus enemigos. Y dice la palabra del Señor que el rey Adonisedec, que por cierto el nombre Adonisedec significa el Señor de justicia. Es muy interesante que nos fijemos en el significado de este nombre, porque más adelante el Señor nos hablará de una prefigura al tiempo futuro. No es ninguna coincidencia que este rey se llamara Adonisedec, que significa el rey de justicia, y está reinando sobre Jerusalén. Obviamente Jerusalén todavía no es tomada. Este rey es un rey pagano, pero está gobernando sobre Jerusalén. Dice la palabra también que estaba muy apanicado, muy preocupado este rey porque había escuchado lo que Josué y el ejército de Israel comenzó a hacer. Primero que nada con la ciudad de Jericó, los muros de Jericó como fueron, ¿verdad?, derrumbados. Milagro de Dios. También derrotó a los de Jai. Y dice que tuvo gran temor en el versículo 2. Porque los gabaonitas se habían aliado a los israelitas, pero de una forma engañosa. Los de Gabaón se enteraron de las proezas que estaba haciendo el Dios de Israel, de lo que estaba haciendo Josué y el ejército de Israel, y tuvieron miedo los de Gabaón, y se inventaron la idea de que venían de tierras lejanas, pero para engañar a Josué y a la comitiva de parte de Josué, se pusieron atuendos andrajosos, zapatos viejos, incluso hasta pan ya lleno de hongos, e inventaron que venían de tierras lejanas para su encuentro con Josué. Todo esto que hicieron los gabaonitas fue para
que el pueblo de Israel no los venciera, no los exterminara como a los demás, como a Jericó, como a Jai. Y los engañaron. Y Josué y la comitiva pensaron que si venían de tierras lejanas, al verlos todos andrajosos. Y dice la palabra del Señor, esto en el capítulo 9, que por no consultar a Jehová, Josué y los ancianos de Israel hicieron alianza con ellos, como siervos, pero hicieron alianza con ellos. Entonces se entera este rey, Adonisedec, que Gabaón hizo alianza con Israel y quiere ir en contra de los gabaonitas. Versículo 3 dice, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Pongan atención, el rey de Jerusalén manda cartas a 5 reyes, pero 5 reyes con todos sus ejércitos, para combatir en contra de Gabaón, porque hicieron pacto con Israel. Lo que ya les comenté en un momento. El versículo 6 dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Hermosa palabra de Dios, hablando mi Señor Dios en tiempo pasado. Ya los entregué a ti. No dice, te los voy a entregar a ti, ya te los entregué. Dalo por hecho. Dalo por hecho. Tantas y tantas promesas que hay en la palabra de Dios, que el Señor nos ha dado a nosotros, como en tiempo pasado. Ya te entregué esto, ya te entregué aquello. A veces dudamos de esas promesas, pero no hay que dudar, hay que estar firmes, firmes en la roca de nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Firmes en lo que el Señor nos habla y nos dice, que Él pelea por nosotros, Él pelea nuestras batallas, Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro Señor bendito que nos cubre con sus alas. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El Señor en infinidad de la Escritura, Él nos habla y nos dice
que confiemos totalmente en Él. Aquí, mi Señor Dios le dice, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, tiempo pasado ya. Pelea desde la victoria porque ya te la di. Pelea desde la victoria, no pelees por la victoria. Cristo Jesús ya nos dio la victoria. Pablo nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese pecado que está por ahí todavía batallando en nosotros, que estamos nosotros todavía con esas carnalidades que a veces no nos dejan, tenemos nosotros ya en nuestro poder no, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo podemos nosotros ya vencer lo que Cristo venció en la cruz. Lo que Cristo ya venció en la cruz, ya nosotros, desde esa victoria que Él ya nos dio. Él venció a la ira, Él venció a la envidia, Él venció a la murmuración, Él venció al chismorreo, a la murmuración, a todas esas cosas el Señor las venció en la cruz. Porque Él se mantuvo perfecto. Entonces, si el Señor, ¿verdad?, venció a todas esas cosas, el Señor nos da el poder para vencerlas. Desde la victoria que Él ya nos dio. ¿Sí? Entonces, todas aquellas cosas que todavía no podemos sacar de nuestra vida, el Señor ya nos dio la victoria. Solamente hay que tener determinación y decisión. Y querer también, porque a veces uno le quiere apapachar a la carne y seguir con esas cosas. Pero debemos de entender que lo que quiere Dios de nosotros es que estemos viviendo a la imagen de su Hijo. A la imagen de su Hijo. Entonces tenemos que tener esa determinación para acabar con todo aquello que todavía nos falta por quitar de nuestra vida. ¿Sí? Aquí mi Señor le dijo a Josué que no tuviera temor de ellos. 5 reyes, imagínense. 5 reyes con sus ejércitos combatiendo en contra de Josué. Hay que tener fe, ¿verdad? Hay que tener fe y confianza en el Señor. De que si me suelto de mi autosuficiencia que tengo, si me suelto todavía de que yo creo, Señor, que si me voy para el lado derecho está bien. No. En el Señor, suéltate completamente. Completamente. Y el Señor te va a guiar y te va a llevar por sendas de paz, sendas de prosperidad. Y no me refiero a prosperidad material, prosperidad espiritual, para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Le creyó? Sí le creyó. Llegó Josué al final de la conquista de la tierra prometida, llegó al final. Josué 21:44 nos dice así la palabra bendita de Dios. Dice nuestro Señor en su palabra bendita y santa. Desde el 43 dice el Señor, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. ¿El Señor cumplió su palabra? Amén. La cumplió. Le prometió a Abraham una tierra. Se la confirmó a Isaac y le dijo a Jacob que también esa tierra iba a ser para su descendencia.
Y cumplió el Señor. Véanlos, ahí están en Israel todavía, viviendo eternamente y para siempre. Desde el comienzo de la humanidad se ha querido exterminar al linaje escogido y precioso de Dios. ¿Han podido con el linaje escogido de Dios? No han podido. No ha podido el enemigo, ni podrá, ni podrá. ¿Por qué? Porque mi Señor Dios es el Dios todopoderoso que creó a su pueblo amado Israel. Versículo 44 dice, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. A todos sus enemigos. Vean qué hermosura de palabra, y eso va para nosotros también. El Señor nos entrega a todos nuestros enemigos, espirituales y carnales también. Espirituales y carnales también. Si tenemos fe y confianza y valor, porque se necesita valor para soltarse completamente y sumergirse en las aguas de la palabra del Señor, soltarse y decirle al Señor, Señor mío, soy tuyo, haz de mí lo que tú quieras. Y te va guiando y te va llevando. Y aunque no te parezca por dónde te lleva el Señor, debes acatar lo que te está pidiendo que hagas. Debes de obedecer lo que el Señor te está pidiendo que hagas. ¿Qué me puede pasar? Pura bendición. Es bendición. Aunque en mi carne no me parezca por dónde me lleva, pues tienes que obedecer. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino de muerte. Nosotros pensamos que por el lado derecho está mejor por ahí, me voy por ahí. Pero el Señor me dice, no, mijito, ese es camino de muerte. Yo te llevo por donde estás seguro, aunque tú creas que no es por ahí. Suéltate, yo te dirijo. Y debemos de soltarnos y debemos de dejar que Él nos dirija. Dice aquí la palabra que Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Tuvo fe Josué? La tuvo. Imagínense, contra 7 reinos lucharon. Contra el Heveo, Jebuseo, Amorreo, los Eteos. Y conquistaron la tierra prometida. Versículo 45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y todo se va a cumplir, hermanos. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Regresemos a Josué 10, por favor. Versículo 8 dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Aquí hay algo muy importante. Mi Señor ya le había dicho que le iba a entregar a todos sus enemigos. Pero que Josué se agarró y se tiró a la hamaca y se esperó a que Jehová de los ejércitos hiciera todo el trabajo y los exterminara. No, tiene que haber de parte de nosotros disponibilidad, accionar en la fe, activar la fe, echar a andar la fe. No me voy a quedar ahí sentadote hasta que vea yo cómo el Señor
agarra y los tumba a todos. Vean lo que dice el versículo 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. No, pues me voy a esperar hasta que den las 6, 7 de la mañana, que cante el gallo, que haya ya solecito y me voy y emprendo la acción militar. No, dice que caminó toda la noche para llegar donde estaban ellos. La Biblia Nueva Traducción Viviente de este versículo dice así: Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. Una estrategia militar que no contaban ellos con ello. Toda la noche se la pasó marchando con todo su ejército y sorprendió en la madrugada o ya para amanecer al ejército enemigo. Recorrieron 40 kilómetros en la noche. Aproximadamente son 40 kilómetros cuesta arriba, porque estaba más arriba el lugar donde iban a enfrentar a estos ejércitos. Entonces, hay que emprender el accionar. ¿Cómo le dijo mi Señor Dios a Josué antes de comenzar su recorrido hacia la tierra prometida? Esfuérzate y sé valiente. Nuestra vida como cristianos es eso, de esforzarnos y de ser valientes en este mundo hostil, en este mundo que va para la izquierda. Nosotros vamos para la derecha, en defender lo que Dios habla en su palabra. Tenemos que ser valientes. Se necesita valor para contradecir lo que alguien habla en contra de la palabra de Dios. Se necesita valor para derribar fundamentos, barreras en la mente que el mundo las tiene para seguir adelante. Y Josué tuvo ese valor. Josué se esforzó. Y aquí vean nada más, recorrió toda la noche caminando, marchando con su ejército para llegar a donde estaba el ejército enemigo. ¿Hubo esfuerzo o no hubo esfuerzo ahí? Hubo esfuerzo. Tiene que haber de parte de nosotros esfuerzo para caminar en la obra del Señor, para trabajar para el Señor. Versículo 10 dice: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. La Biblia Nueva Traducción Viviente de este versículo 10 dice así: el Señor llenó de pánico a los amorreos, y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Horón, y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a Azeca y a Maceda. El Señor, al ver nuestro esfuerzo, al ver que nosotros nos esmeramos en caminar en su palabra, en caminar en sus caminos, el Señor contribuye para con nosotros. Al ver, mi Señor, que Josué se esforzó caminando toda la noche, 40 kilómetros hasta llegar a Gabaón, ¿qué fue lo que hizo el Señor con los contrincantes, con los reyes invasores? Los llenó de consternación, dice. La NTV me gusta, dice, llenó de pánico a los amorreos. El Señor tiene infinidad de tácticas y de métodos
para meterle miedo a la gente. Recuerden la guerra de Gog y Magog, que va a provocar que los ejércitos enemigos, el ejército de Rusia, el de Turquía, el de Irán, los de Libia, los de Sudán, entre ellos se peleen. Entre ellos se van a pelear. ¿Quién va a provocar eso? El Señor. Los va a confundir. Los va a confundir. Aquí dice que llenó de pánico a los amorreos. Les infundó miedo a los amorreos. Pero Dios, ¿qué hizo? Nuestro Señor, ¿qué hizo? Vio el esfuerzo de Josué. Si no hubiera visto el esfuerzo de Josué, nosotros para dejar ese pecado tenemos que esforzarnos por dejar de mentir, es un ejemplo. Por dejar de criticar, que es muy común. Tiene que haber de parte de nosotros ese esfuerzo, que el Señor vea que sí, Señor mío, voy a dejar tal pecado. Al ver, mi Señor Dios, ese esfuerzo, Él va a contribuir para que completamente se vaya ese pecado de mi vida. Y me sienta libre. Porque cuando andamos en ese pecado, estamos esclavizados. No tenemos paz, no hay gozo en nuestra alma. Pero cuando se deja ese pecado, el Señor nos da la libertad y la paz que necesitamos. Versículo 11 dice así el Señor en su palabra. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Vean de qué manera el Señor contribuye totalmente a nuestra victoria. Cómo nuestro Señor bendito, al ver nuestro esfuerzo, al ver que de verdad estamos comprometidos con el Señor y con su obra, el Señor hace el resto, hace lo demás. Si yo contribuyo con un 20%, el Señor mete su otro 80% para que las cosas salgan bien. Mandó piedras del cielo, dice, grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Josué 10:12. Todos conocemos esa historia, todos la hemos leído, todos la hemos escudriñado, todos nos hemos quebrado la cabeza. ¿Qué pasó ahí? El sol se detuvo, la luna se detuvo, pero vean, antes de comentar eso, vean la fe, cómo fue creciendo en Josué. Una fe crecida, una fe que puede mover montañas. Lo hablo en sentido figurado. Pero cómo Josué se atrevió en la fe que tenía en este momento. Porque fue caminando poco a poco.
poco a poco. Y no cuando tomó el mando del liderazgo del pueblo de Israel, desde que era ayudante de Moisés. Desde que Josué se ponía enfrente del tabernáculo y veía cómo bajaba la nube de la gloria, la Shekinah de Dios al lugar santísimo. A Josué le gustaba mucho eso y se quedaba ahí en la tienda, en el tabernáculo, para ver cómo bajaba y cómo subía la gloria de Dios, la nube de la gloria. ¿Dónde estaba el corazón de Josué? Ahí, en Jehová de los ejércitos. En Jehová de los ejércitos estaba su corazón y estaba su mente y estaba su alma. Eso es lo que debe de haber en nosotros. Que nuestros pensamientos, que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma solamente esté en ellos Jehová de los ejércitos. Jehová nuestro Señor. Y nuestro Señor amado, bendito y santo Jesucristo, que nos redimió de la cruz, que nos redimió de nuestros pecados, que nos redimió de una muerte eterna en el infierno. Él ya nos rescató. Por lo tanto, debemos de vivir agradecidos, completamente entregados a Él. Y todos mis pensamientos estén cautivos al Señor. Todo mi corazón y toda mi alma llena de agradecimiento a mi Señor Dios, porque ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús, porque ya me arrancó de las garras de este mundo y me pasó a su reino celestial. Vean Josué cómo empezó. Se quedaba ahí en el tabernáculo. Se llenaba, obviamente, llenaba su alma de ver cómo bajaba esa gloria. Así empezó Josué. Y vean cómo fue caminando, a tal grado que vio cómo esas grandes piedras de granizo estaban cayendo sobre los amorreos, que yo creo que eran meteoritos. Y cómo fue creciendo esa fe. Los muros de Jericó, cómo le dieron las 7 vueltas el último día. Y por fe nada más, tocando el shofar y después el pueblo gritando. Y cómo se derrumban los muros de Jericó. Maravillas, maravillas vemos en nuestra vida si tenemos esa confianza plena en el Señor. Nuestra fe va creciendo, pero solo tomados de la mano de Dios. Estando ahí en la presencia del Señor, en esa oración matutina, en el escudriñar de la palabra bendita de Dios, diariamente purificándome en su palabra, no viendo prédicas en YouTube, no viendo películas cristianas que están tergiversadas y confunden. No, aquí en la palabra bendita del Señor, aquí va a ir creciendo mi fe. ¿Cómo se atrevió Josué a decirle al sol, detente en Gabaón? Sol, detente en Gabaón. Y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, dice. Y la luna se paró. ¿Qué fe tenía ya Josué aquí? Y por esa fe, mi Señor detuvo, no el sol, detuvo la rotación de la tierra. Estamos acostumbrados a decir, mira, ya se puso el sol. O mira ya el alba, el sol ya está saliendo, pero no, en realidad no está saliendo, el sol siempre ha estado ahí. Los que nos movemos somos nosotros. Entonces vean este milagro de Dios por la fe de Josué, que la tierra dejó de caminar. Científicos de la NASA
descubrieron que en el tiempo de existencia de esta tierra faltan 24 horas. Faltan 24 horas. ¿Cuáles son esas 24 horas? Este tiempo. Cuando la tierra dejó de girar casi un día completo, porque así lo dice la palabra, que casi un día completo se quedó el sol a la mitad, al mediodía, para que terminaran de matar a sus enemigos. Este acontecimiento no nada más se toca aquí, se va a tocar en tiempos de la tribulación y de la gran tribulación. En Amós 8, Amós 8, Amós capítulo 8, versículo 9. Amén, hermanos. Dice el Señor en su bendita palabra: acontecerá en aquel día, dice Jehová, el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Esta palabra en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: en aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. ¿Qué quiere decir? La tierra es redonda, obviamente. Que en una parte de la tierra el sol se va a poner al mediodía. Por lo tanto, del otro lado de la tierra se va a oscurecer completamente. Quiere decir que en tiempos de la tribulación, al comienzo finalizando la tribulación, la tierra va a dejar de dar vuelta también, como aquí en Gabaón. El libro de Zacarías capítulo 14, versículo 6. Amén, hermanos. Amén. Zacarías 14, 6 dice: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Habrá luz. Hay partes de Europa y partes del hemisferio norte que todavía son las 9, 10 de la tarde, digámoslo así, y todavía hay luz. Pero eso se va a dar en esta parte de la palabra, en tiempos de la tribulación y gran tribulación, ¿verdad? De que igual, o va a ser lo mismo que dice Amós, la tierra va a dejar de dar su giro y va a permanecer quieta por algún determinado tiempo. Ese versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: en aquel día las fuentes de luz no brillarán más,
Sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podría suceder. No habrá días y noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz. O sea, cuando se supone que va a ser de noche, todavía va a haber luz. O sea, se va a detener la Tierra en su movimiento de rotación. La Biblia, traducción del lenguaje actual, dice, ese día será tan especial que no habrá diferencia entre el día y la noche, pues hasta en la noche habrá luz de día. Está más claro esta versión. Pues hasta en la noche habrá luz de día. Solo Dios sabe cómo será ese día. Incluso cuando venga Cristo Jesús por su iglesia en el arrebatamiento, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el sol no dará su resplandor, ni tampoco la luna, ni tampoco la luna. Vamos a Mateo 24 rápidamente, por favor. Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Antes del arrebatamiento de la iglesia, el sol se va a oscurecer. Pero también la luna no va a dar su resplandor. ¿Qué va a pasar ahí? Un tercer objeto que va a pasar probablemente entre la Tierra y el Sol va a eclipsar al Sol y a la Luna. ¿Sí? Recuerden que en tribulación y gran tribulación vienen acontecimientos astronómicos que nunca hemos vivido. Se van a conmover los astros, las estrellas del cielo caerán. ¿No será que este tercer objeto es el que conocemos como el planeta 7X? Lo dejo así. Pero si escudriñamos toda la palabra del Señor, han ocurrido fenómenos así. Han ocurrido como las 10 plagas de Egipto, donde hubo obscuridad, donde hubo plagas, donde hubo terremotos. Y es lo que estamos viviendo el día de hoy. Si es o no, ya lo veremos más adelante. Pero vean lo maravilloso de que el Señor, como dice Isaías 13, tiene sus instrumentos de la ira. Vamos a Isaías 13, no quiero dar el versículo de forma errónea. Isaías 13:5. Dice nuestro Señor en su palabra: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. ¿Será que ese instrumento de la ira de Dios es ese planeta llamado 7X que tanto
está sonando por ahí y que sea el causante de todo lo que estamos padeciendo, las tormentas solares por su gran magnetismo que tiene y que conforme se va acercando más, obviamente se va a sentir más su presencia aquí en la tierra. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, o sea, de lugares muy lejanos. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Puede ser que cuando pase muy cerca ya del planeta Tierra, la Tierra se ralentice y deje de girar, como aquí lo estamos viendo. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró. Ahora, esas grandes piedras que menciona el versículo 11, las piedras de granizo, este gran objeto llamado planeta 7X, pues trae meteoros jalando, que va a llegar el momento que van a caer a la tierra. Como lo dice Mateo 24, que las estrellas caerán del cielo, ¿verdad? Pueden ser también esos meteoritos que caigan a la tierra en ese entonces. Bien, pero vean cómo en Josué 10:13 el sol se detuvo y la luna se paró. Luego dice, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Sí? Un día entero, casi un día entero. Se quedó quieto al mediodía, permitiendo, mi Señor, que Josué y todo su ejército vencieran a esos ejércitos de 5 reyes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor pelea nuestras batallas. Y saldremos siempre victoriosos. Victoriosos. Ok. Versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Por eso les comento que fue tan grande ya la fe de Josué, que se atrevió a decir, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Por esa fe y confianza que tenía en Jehová de los ejércitos, y aquí lo aclara el versículo 14 diciendo, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Porque Josué clamó a la voz de un hombre, atendió mi Señor Dios su voz y lo ayudó. Vean qué maravilloso Señor. A veces sentimos que no nos escucha. Ay, Señor, es que no me escuchas, no me haces caso. Siento que estás muy lejos de mí, Señor. No, el Señor siempre está contigo ahí. Siempre te va a escuchar. Siempre va a estar ahí atento. Siempre. Como le decía David en los Salmos al Señor, Señor mío, ensancha tu oído para que escuches mis plegarias y mi clamor, Señor. Y sí lo escuchaba, sí lo escuchaba. Y estén seguros que el Señor escucha nuestras oraciones. Versículo 15 dice, y Josué y todo Israel, con él, volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron
y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Volvemos a lo mismo, el Señor siempre hablando en pasado: ya sucedió, ya te lo di, cree solamente, cree y confía en mí, yo ya te lo di. Ahora que hay algo interesante, les mencioné al principio que el nombre del rey que empezó ahí a mover a otros 5 reyes se llamaba Adonisedec, que su nombre tiene la coincidencia de significar Señor de justicia. Pero este Adonisedec era un Señor de justicia. No. Es un falso Señor de justicia. ¿Quién se va a autonombrar Señor de justicia más adelante? El anticristo. Estamos viendo aquí, hermanos, una figura del anticristo. Si ponemos atención y escudriñamos la palabra del Señor, siempre vamos a estar encontrando esos tipos y esas figuras en la palabra. De lo que fue, como dice Eclesiastés 1, 9 al 11, lo que fue es lo que va a suceder. Y aquí estamos viendo cómo este señor llamado Adonisedec, que precisamente era rey de Jerusalén, confabula en contra de Gabaón y reúne 5 reyes para atacar a Gabaón. No ganan la batalla, porque precisamente Josué, que también Josué es un tipo y figura de Cristo, hasta su mismo nombre es igual al de nuestro Señor Jesucristo. Josué es Jehoshua, y nuestro Señor Jesucristo es Yeshua. Josué es un tipo de Cristo. Entonces, como este falso Señor de justicia, Adonisedec, rey de Jerusalén, reúne esos 5 reyes, pelea contra Gabaón, pero se topa con Josué, figura de Cristo. Y obviamente gana Josué la batalla. Y estos 5 reyes se meten y se esconden en una cueva. ¿Dónde han escuchado eso que va a suceder en la gran tribulación? En Apocalipsis capítulo 6, el 6º sello. Vamos a Apocalipsis 6, por favor. Apocalipsis 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Sí, esto se va a dar, sí, en la gran tribulación, cuando la ira de Dios, ¿verdad?, venga sobre este mundo. Pero qué interesante que en el libro de Josué, capítulo 10, nos
relata la palabra de Dios algo que sucedió en Gabaón, pero que también va a cumplirse en la gran tribulación. Este rey llamado Adonisedec, que significa Señor de justicia, pero es un falso Señor de justicia, rey de Jerusalén, reúne 5 reyes para luchar en contra de Josué, que es tipo de Cristo. Obviamente el ejército de Josué y mi Señor Dios con ellos vencen a estos ejércitos de 5 reyes, y estos 5 reyes se esconden en las cuevas. ¿Y cuál va a ser su fin? Morir. Morir. Porque dice el versículo 24: y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto, Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Nuestro Señor Jesucristo, en la Armagedón, dice la palabra bendita de Dios, que de la boca del dragón saldrán ranas que irán a todos los gobernantes de todas las naciones. Esas ranas son demonios que van a ir a todos los gobernantes a convencerlos de que se reúnan todos para guerrear contra el Cordero de Dios. Mi Señor Jesucristo vendrá con nosotros a caballo, ¿verdad?, al Valle del Megido, al norte de Israel, a guerrear contra el anticristo, contra el falso profeta y contra todos los ejércitos de las naciones, ¿verdad? Este rey Adonisedec con sus 5 reyes y sus ejércitos es una figura de la batalla del Armagedón también. Cuando Cristo Jesús venga y con la espada de su boca, su palabra bendita, ¿verdad?, mandará al falso profeta y al anticristo al lago de fuego y azufre. Ya tiene el lago de fuego y azufre su cordoncito, su listoncito rojo, y ellos lo van a inaugurar y ahí van a estar eternamente y para siempre. ¿Sí? Vean cómo la palabra del Señor, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, si escudriñamos y con la ayuda del Espíritu Santo nos da esos tipos, esas figuras y esas sombras de lo que fue, pero que también va a ocurrir en el tiempo futuro. ¿Sí? Amados hermanos, seamos como Josué, que siempre queramos estar viendo su Shekinah, viendo su gloria, bajar y subir como Él en el tabernáculo, siempre pegados, tomados de su mano, siempre estar ahí dispuestos, siempre teniendo el hambre espiritual para leer y escudriñar su bendita y santa palabra. Que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma estén completamente pensando en nuestro Salvador, en nuestro encuentro glorioso con Él en las nubes del cielo. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.